¿Cómo está el pueblo de Dios? Es un gozo y una alegría el poder estar aquí en la casa del Señor. Y, y para mí es un privilegio, hermanos, cuando me invitan a predicar. Porque es una gran responsabilidad porque el más beneficiado soy yo. Porque estoy en más comunión con Dios. Debería ser todo el tiempo así, pero a veces somos un poquito descuidados. Pero el Señor nos ha llamado y nos ha escogido para el propósito que Él tiene en nuestra vida, es que cada uno de nosotros podamos ser felices aquí en esta vida. Y también nos da la recompensa y el galardón de la vida eterna. Vamos a orar. Padre celestial que esté en los cielos, santificado, alabado sea su santo nombre. En este momento, Señor, queremos darte las gracias y tu misericordia del gran amor que tú tienes por tus hijos. Hoy, Señor, queremos suplicarte e invitarte de que tú puedas asistirnos por medio de tu Santo Espíritu. Que al abrir nuestra boca no sean palabras de hombres y no palabras del Altísimo. Gracias, oh Señor, por todas las bendiciones y el cuidado que tú tienes para su pueblo. Todos estos favores se los pido en Jesús, amén. El texto que usamos está en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, yo pienso que todo sermón que debe predicarse debe haber un llamamiento. Un llamamiento para tener a Cristo en el corazón. Porque nosotros sin Cristo estamos perdidos, hermano. Y al aceptar a Jesucristo, nuestra vida tiene un cambio. Un cambio positivo. Un cambio en la mente, de nuestra manera de actuar y de pensar. Hoy en mi pensamiento quiero explayarme en 3 personajes de la Biblia. Esos 3 personajes, pero el título de la meditación es 3 hombres se encuentran con Jesús. Y el encuentro personal e individual con Cristo es fundamental, único e insustituible para el cristiano. Y en la vida del cristiano es importante tener a Cristo en la vida. Estos 3 hombres se encuentran con Jesús. El primero se encuentra cuando Jesús va en camino al Gólgota. El segundo se encuentra cuando Él está pendiendo de la cruz. Y el tercero es un centurión romano. Entonces, quiero centrarme con el versículo que leímos, explayarme en mis pensamientos en estos 3 personajes. Que estos hombres proceden de contextos diferentes.
proceden, uno es un agricultor, el otro un ladrón y el otro un centurión romano. Dice que Simón fue obligado por los soldados a llevar la cruz de Cristo. Y sus circunstancias son diferentes, hermanos. Son diferentes. Pero también son las nuestras. ¿Por qué? Porque los anhelos, los sufrimientos y los sueños de esos hombres son los sueños y los anhelos y sufrimientos nuestros en la vida. Pero las lecciones que nos enseñan estas historias bíblicas, hermanos, son lecciones importantes. Porque al leerlas, nuestro corazón y nuestra vida empieza a recibir algo maravilloso, que es que nos da vigor y nos da fortaleza para poder entender lo que a veces nos sucede en la vida. También es donde emprendemos nosotros el camino y las huellas de Jesús a través del Calvario hasta llegar al Gólgota. Observamos después de todo que sus vidas no son muy diferentes a las nuestras. Sus dolores, sus aflicciones y sus anhelos son también nuestros. Sus deseos son nuestros propios deseos. Esos hombres se encontraron con Jesús en diferentes circunstancias. Pero hoy yo le quiero decir a usted, mis amados amigos y hermanos, que usted puede encontrarse hoy aquí y ahora con Jesús. Aunque nuestra vida se desarrolla lejos de aquel lugar, y aunque hayan transcurrido casi 2000 años, entonces estas historias bíblicas continúan siendo nuevas y vigorosas para nosotros, hermanos. Son poderosas, dinámicas y hablan a nuestro corazón. Dice Mateo 27:32, nos dice en el Evangelio de Mateo 27:32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Quién era ese Simón? Pues la verdad que Mateo ahí no nos dice mucho. Pero vamos a Marcos. En el Evangelio de Marcos 15:21 nos dice, nos da pistas de quién es Simón Cireneo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Aquí vemos, hermanos, que ya, aquí Marcos nos da más detalles. Simón estaba casado, tenía 2 hijos, que su nombre es Alejandro y Rufo. ¿Por qué Marcos menciona a estas dos personas?
Porque cuando Marcos escribió el Evangelio, en ese tiempo estos dos, Alejandro y Rufo, eran conocidos en la comunidad cristiana. Y es bien importante, hermanos, lo que Elena de White nos dice. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Y aquí es donde Alejandro y Rufo oían y vieron. Ellos eran dos judíos ortodoxos, pero que habían oído lo que Jesús hacía. Habían oído que Jesús había hecho un milagro de alimentar 5,000 personas. Y que Jesús sanaba a los ciegos. Jesús sanaba a los paralíticos. Y Jesús perdonó a la pecadora. Y también vieron y se admiraron de la transformación de los dos endemoniados, que Jesús por su poder los transformó, le sacó los demonios. Y entonces, ¿qué pasó con Alejandro y Rufo? Dice que Alejandro y Rufo aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y no se quedaron callados, hermanos. Porque el que se encuentra con Jesús, no puede quedarse callado. Porque no puede, hermano. Porque cuando tú amas a alguien, tú tienes que expresar y dar testimonio de ese gran amor que tú sientes por. Cuando uno es novio y se casa, pues invita a todo el mundo, ¿no? A sus amistades. No se queda callado. Rufo y Alejandro no se quedaron callados, hermano. Le escribieron a papá y le dijeron algo bien hermoso, hermanos. Papá, creo que lo hemos encontrado. Le escribió Alejandro y Rufo. Papá, sin duda él es el Mesías prometido, el que sana a los enfermos y resucita a los muertos, el que camina sobre las aguas. Creo firmemente que él es el Mesías, papá. ¿Qué pasó con Simón? Simón, ¿qué está pasando con mis hijos? Si estos son bien devotos, porque son judíos ortodoxos. Un judío ortodoxo tiene bien definido y la convicción de qué es cómo él ama a Dios. Se cuida en su dieta, no puerco o cerdo y muchas cosas. Y Simón empezó a preocuparse. ¿No será que mis hijos están siguiendo a algún fanático extremista? Porque en el tiempo de Jesús, hermano, antes de Jesús ya habían otros que se proclamaban Mesías y atacaban
al gobernador romano. Y eso era lo que hacía Barrabás. Barrabás robaba, mataba. ¿O se habrán adherido a algún culto sectario? De esos cultos que a veces les cambian la mente a las personas. Habrán elegido un camino de muerte. Parece que han abandonado la fe de nuestros padres y la ortodoxia judía. Entonces dijo Simón, vivía en Cirene, al norte de África. Es el lugar donde él vivía. Y dijo, yo voy a Jerusalén a ver qué está pasando con mis hijos. No más que llegue allá, yo me los pongo quietos. Me los voy a alinear bien. Bueno. Y en medio de esa confusión de ideas, lleno de curiosidad y dudas, Simón emprende el viaje a Jerusalén. Le dice que las calles estaban llenas, hermano. Estaban llenas porque era la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de las Pascuas, hermano. Y había un gran movimiento, alboroto. Todo eso era porque se había condenado a un supuesto Mesías. Y se le había juzgado como un criminal. Y dice, esto lo saqué del deseado de toda la gente, la crucifixión de Jesús, página 691. Dice que Simón de Cirene, se enfrentó en la procesión que iba Jesús con la cruz. Jesús iba exacto, hermano. Jesús ya no podía cargar esa cruz porque lo habían maltratado, lo habían golpeado. Simón miró a Jesús. Y cuando lo miró, su corazón se enterneció, hermano, y tuvo misericordia. Entonces, le dice un rudo soldado, y un rudo soldado romano le dice, señalando a Simón, si le tienes tanta compasión, cárgala, ayúdale con la cruz. Pero no fue que si quieres, ayúdale con la cruz, porque era una orden de un soldado romano. Y si no la cumplía, también lo mataba. Cárgala sobre tus hombros. Gracias. Sí, porque estaba haciendo un gran esfuerzo para mirar aquí. Quiero imaginarme y que se imaginen ustedes. Cuando Simón se agachó, agarró la cruz y se levantó. ¿Qué sucedió, hermano?
La cruz era pesada, hermano. Esa cruz le temblaron los pies, las rodillas, para poderse incorporar con la cruz. Y empezó a dar pasos, ascendiendo esa colina, esa montaña, hasta la Gólgota. Empezó a sangrarle su hombro, porque las estrías de la madera le herían la piel y empezó a brotar sangre. Y empezó a pugir, a gemir con clamor, porque la cruz era muy pesada. Pero dice que Jesús lo miró y él lo miró y Jesús le sonrió. La vida le cambió a Simón. Ya no sintió pesada la cruz, hermano. Ya no la sintió pesada. Sintió una fortaleza y agarró una fuerza y cargó la cruz de Cristo. Pero Cristo iba a su lado. ¿Llevas tú una carga sobre tus hombros? ¿Hay cosas en tu hogar o en tu trabajo que no están marchando bien? ¿Hay una carga que te hiere los hombres desnudos? ¿O llevas acaso la carga de un itinerario de trabajo que te mantiene constantemente cansado? ¿Llevas sobre tus hombros la carga de un problema de salud? ¿Son muy pesados tus estudios y un desafío para tu fe? ¿Encuentras difícil observar el sábado por ir detrás de tus objetivos? ¿Te sientes desanimado, solitario? ¿O te sientes obligado a llevar la cruz de tu vida? Pues Simón nos enseña, mis queridos hermanos y amigos, a llevar la cruz con dignidad. Llévala con dignidad como lo hizo Simón. Tómalo como una oportunidad, porque las cruces que la vida impone sobre nuestros hombros se convierten en bendición con Jesús. Porque Jesús está con nosotros, hermanos. Nuestras heridas se vuelven sus heridas. Nuestras tribulaciones se convierten en triunfo. Porque en los dolores de la vida es donde encontramos a Jesús. Cierta ocasión un niño, sus padres venían al culto, regresaban a casa, tomaban su almuerzo, descansaban un tiempito y salían a la comunidad a buscar las almas para Cristo. Pero ese día, papá y mamá se relajaron mucho. Pero ellos tenían un niño de 10 años. Ese niño empezó a decirle a su papá y a su mamá: vamos, papi, vamos. Ay, mijo, el otro sábado salimos. Relájate, ve a hacer algo por ahí. Y el niño no.
El niño quería ir, y quería ir, y quería ir. Hasta que los motivó y agarraron deseos de salir. Y fueron a tocar una puerta. Tocaron 3 veces. En las 3 veces abrió una señora. ¿Qué desean? Y el niño, con su centinela enfrente, le dijo: señora, le quiero regalar esta revista. Esta revista dice que Jesús la ama. Y Él quiere que usted sea feliz en la vida. Se fueron. Pasó el tiempo. La señora, en una campaña, se bautizó. Pastor, ¿puedo dar un testimonio, pastor? Claro que sí. Denlo. Y dijo: cierta ocasión estoy agradecida con Dios porque Dios me ama. Y hoy yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Pero quiero decirles que estoy aquí porque un niño me dijo que Dios me amaba. Porque yo esa tarde, yo estaba planeando suicidarme. Pero gracias a Dios que me llegó a tiempo el mensaje de Dios. Aunque Simón llevaba su cruz, había alguien caminando a su lado. Había alguien sonriéndole para animarlo durante la jornada. Cuando Simón dejó finalmente su carga en el Calvario, Jesús la llevó solo. La llevó entonces y que continúa llevándola por ti y por mí, mis queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios siempre nos dice: los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. El ladrón crucificado al lado de Jesús. El ladrón se encuentra con él en la cruz. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, hermano. Eso simboliza a 2 grupos. Y tiene que hacer la decisión el mundo. El ser humano tiene que hacer la decisión a qué lado va a estar. ¿Al lado de Jesús o al lado de la muerte, que es causada por el pecado? Toda la humanidad debe hacer una elección con respecto a este Cristo. Uno de los ladrones dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un ladrón piensa solo en sí mismo y en el momento presente. El otro piensa en la eternidad. Mientras uno de los ladrones se burla de Jesús, el otro dirige su mirada hacia él y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién era ese ladrón, hermano? Ese ladrón era un judío. Un judío que había crecido en la sinagoga. Un judío que conocía
y esperaba el Mesías. Y guardaba el sábado también, hermano. Guardaba el sábado. Posiblemente este joven asistió a una escuela rabínica. Si dieta era por demás ortodoxa, absolutamente exenta de comer el cerdo, cosas que la Biblia dice que no debemos comer. Esperaba. El problema principal de este ladrón era su descuido espiritual. Él había crecido en un ambiente religioso, no tenía para él gran significado. Una concepción sucedía a la otra. El descuido y el compromiso del pecado lo sentía culpa y vergüenza. El ladrón pendiente de la cruz representa para mí el descuido y la indiferencia espiritual. Nos cuenta el pastor Charles Whistledown en su libro Intimidad con Dios. Narra el siguiente historia de que él lo llamaron a tener un sermón para pastores. Porque los pastores también reciben sermones, hermano. Porque todos tenemos necesidad de Dios, hermano. Y dice que uno de los pastores se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo: cuando termines, quiero hablar contigo, le dijo. Amigo, necesito hablar contigo. La reunión, así que se reunió con este pastor y le fue y le confesó: ninguno de los que están aquí, ni mi esposa, ni mis hijos, saben lo que yo estoy pasando, les dijo. Ni conocen lo que yo estoy pasando. Pero estoy funcionando ya sin combustible, les dijo. Estoy a puro humo, dice. Ya no tenía todo, para él era rutinario. Rutinario, hermano. Ya no tenía el Espíritu de Dios. A veces nosotros miramos a personas talentosas, inteligentes. Y qué bueno que pongamos nuestros dones al Señor. Pero Dios lo que anda buscando, mi querido hermano, son adoradores espirituales. El descuido espiritual conduce a ciertos retrocesos sutiles de carácter y finalmente a la deshonra y a la culpa. Pero aquí viene lo bueno. No pierdas las esperanzas, porque el ladrón, a pesar de ser ladrón y pecador, halló gracia ante los ojos de Jesús. Y fue perdonado, hermano. El ladrón encontró gracia y perdón y la seguridad de la vida eterna en Cristo. De la misma manera, arrójate al pie de la cruz, contémplate a ti mismo, renovado, y escucha la tierna voz de Jesús dándote perdón
y nuevo poder y nueva esperanza. Ahora voy a meditar un poquito en el centurión. De pie ante la cruz, un centurión romano se encontró con Jesús. ¿Quién era este soldado romano? Puedes imaginar la orden que recibió este centurión. El centurión era el que dirigía todo para crucificar a un criminal en la cruz. Y le dijo el alto mando: ahí hay 100, hay 200, hay 500 elementos para que usted ejecute esta orden. Deshágase de él, porque no quiero problemas en mi jurisdicción. Por lo tanto, era esa de su tarea del día, de estar parado, hermano, viendo cómo moría un criminal en la cruz. Era insensible, no tenía nada, no lo movía nada. Era parte, tarea del día. Y mientras el Hijo de Dios moría por el mundo, un callecido centurión permanecía iniesto al pie de la cruz. La insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los más grandes pecados, hermanos, que podemos cometer nosotros. No sea indiferente. Dice el Espíritu de profecía que va a haber un zarandeo en la iglesia, hermano. Y aquellos indiferentes, dice que son los primeros que van a salir de la iglesia. Todos nosotros corremos el riesgo de que al tratar con las cosas divinas, el hábito se vuelva una rutina. ¿Y cómo se puede volver una rutina, hermanos? Es cuando usted está cantando o yo estoy cantando y mi mente divaga en los negocios, en el almuerzo que van a servir. Cuando adoramos a Dios, hermanos, todo eso no debe uno pensar en cosas. Y a veces perdemos la emoción y la energía espiritual. Es posible comportarse en forma rutinaria, insensible y ordinaria al pie mismo de la cruz. Ser indiferentes como el centurión romano que observaba fríamente al hombre crucificado durante el servicio de oración y dejar vagar la imaginación pensando en las cosas seculares. Es una forma de ser indiferente a Cristo. Es posible leer la Biblia por obligación. Juntamente, a veces la podemos leer y nos quedamos así, ve que agarra la Biblia, se acuesta, adormitado, cansado, la ley, se duerme con ella. Es posible que la indiferencia permita que la rutina eclipse lo sublime que es amar a Jesús. Al escuchar al centurión, el diálogo entre Cristo y el ladrón por encima de los gritos y denuestos de los enemigos del Salvador, al escuchar su oración agonizante y al observar la densa oscuridad que cubrió repentinamente el Calvario, experimentó algo misterioso.
algo maravilloso. Nos dice el apóstol Marcos 15:39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, verdaderamente es el Hijo de Dios. Wow. Al colocarnos al pie de la cruz, junto a Simón, recibo de Jesús fortaleza para llevar mi carga. Al contemplar al ladrón muriendo perdonado, desaparece mi culpa y mi vergüenza. Al estar junto al centurión, tengo una nueva visión de Jesús. Al romper Jesús la rutina, percibo en mi vida su toque divino y recobro la energía espiritual. Es algo más que simplemente las circunstancias diarias, mis amados. Es conocer a Jesús. Es el quebrantamiento de mi corazón junto con Jesús. Es amarlo con vehemencia. Es amar a aquel que dejó todo, a nuestro Dios que dejó todo allá en el cielo. Bajó a esta tierra a ser hombre. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, hermano. Que nuestro corazón pueda, con pasión, amar a Jesús. Y llevar con dignidad las pruebas de esta vida. Que Dios les bendiga. Vamos a tener el canto.